Todólogos, creativos, estrategas, verdades negociables y tendencias. Entre métricas y deadlines, ¿queda espacio para el criterio? El Tábano, picoteando conciencias. Bienvenidas, bienvenidos a El Tábano, donde picoteamos conciencias y desafiamos narrativas. Yo soy Franz von Spar y soy su anfitrión. Conmigo está Alex Batalla, el Sancho de este Quijote. ¿Cómo estás, Alex? Franz, qué gusto estar contigo de nueva cuenta. Muy emocionado, muy ilusionado. ¿Sabes por qué? La calidad. Te luciste ahora sí, El portento sí. De invitado que tenemos el día de hoy, top. Emocionado por eso. High-key, como dicen ustedes. High-key, ¿qué nivel de invitada? Por favor, presento aquí a nuestro auditorio. Caro Reyes. ¿Cómo ¡Qué milagro que viniste acá, Caro! O sea, qué milagro que me invitaron, yo feliz. No, la verdad es que estaba invitada semana pasada y no podía, así que una disculpa, pero ya ahí hoy día lo logré, vine contra viento y marea y el tráfico de Ciudad de México. ¿Y el calorón? Y el calor también. Que está raro, ¿no? Porque de repente hace frío, luego hace calor. Yo pero... no termino por entender el clima de esta ciudad. Vivo hace un año acá y la verdad es que todavía no termino como de sacar ropa de las maletas. Yo 22 y tampoco lo he entendido, entonces no te sientas mal, no te preocupes. O sea, no me da esperanza, no lo voy a entender no jamás. Hay ninguna esperanza. Siempre vestirse por capa, me han dicho. Es surrealista esta ciudad. Sí, en todo ámbito. En todo ámbito. Caro Reyes es periodista chilena y es gerenta general de Interna, ¿verdad? ¿Lo estoy diciendo bien? Lo estás diciendo muy bien. Magnífico. Una agencia que se dedica a la comunicación organizacional. Organizacional y particularmente comunicación interna, que es la comunicación dirigida a los colaboradores de una organización. Perfecto. Y la trajimos porque además de que nos cae muy bien, eso. Hoy queremos hablar de algo que también ocurre mucho en el medio de la comunicación. Parece ser que las palabras solo son un adorno y no están dando realmente ese trasfondo de verdad. Ya estamos utilizando las palabras no como las palabras mismas. No es que querramos dar significados, sino más bien lo único que nos interesa pues es que suene bien, que suene políticamente correcto, que no molestemos a las gerencias, hablando en un ambiente organizacional, hablando desde la perspectiva de la comunicación interna, y eso, no sé ustedes, pero al menos para mí es un enorme problema. Si las palabras no tienen sentido y si las palabras no están comunicando realidades que, valga la redundancia, son reales, entonces, ¿de qué va la comunicación si no estamos comunicando lo que es? Ahí sí, yo no sé tú cómo lo has visto, desde tu perspectiva profesional, desde tu experiencia, que tienes muchísimos años de experiencia. Bueno, ni tanto, tengo 25 años. Ay, qué humilde, qué humilde. Trajimos a la humildad. O sea, tu vida. Más, de hecho. ¡Qué caray! Sí, yo trabajo en el mundo organizacional, pero también fui profesora en la Universidad de Chile, justamente en el área de comunicación estratégica y comunicación interna. Lo que he visto, particularmente en el mundo de la organización, a partir como de lo vacío que a veces resultan ser ciertas comunicaciones o ciertos discursos, no es por estigmatizar, pero yo acá voy a responsabilizar a una herramienta que nos ayuda y no nos ayuda tanto, inteligencia artificial. Hoy día nos estamos apoyando mucho, sobre todo desde la redacción, con inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial está programada para ser kind, o sea, tiene que ser políticamente correcta. Claro. Entonces, y no genera tampoco esto como de ser más directo o generar expresiones más directas. Entonces, lo que me ha tocado justamente es de qué manera la inteligencia artificial como que le pone este velo a grandes comunicaciones y los mensajes en la práctica se van como diluyendo, ¿no? Y lo otro que he visto es que organizacionalmente hay muchísimo temor a decir las cosas como son. Eso. ¿Por qué? Porque tenemos en el fondo, dependiendo de dónde esté comunicaciones internas, si está en recursos humanos, si está en marketing, etcétera. Si está en recursos humanos, por ejemplo, tiene que avisar la primera comunicación, un subgerente o el gerente de recursos humanos, luego pasa al gerente corporativo de no sé qué y luego el gerente general, sobre todo comunicaciones que son difíciles. Por ejemplo, si una organización cierra una planta histórica, la planta con la que nació, la planta que lleva 50 años instalada, tiene que despedir a 300 personas. ¿Cómo se comunica eso de manera polite? ¿Cómo se comunica eso sin decir que las personas van a ser despedidas, desvinculadas de la organización?
Y me ha pasado de leer comunicados que yo digo, ¿en serio? O sea, yo con esta información no estoy comprendiendo que la organización, o sea, que una planta se cierra ni que vas a dejar a 300 personas en la calle. Entonces, creo que hay que ser muy responsable desde justamente apuntar al objetivo que queremos. Los comunicadores, en cualquier lugar que ocupemos, estamos justamente creados y estudiamos finalmente para hacer puentes entre esas personas, justamente que a veces no tienen tanta voz, que pueden ser los colaboradores, que pueden ser ciudadanos de a pie, y las grandes organizaciones, que puede ser empresa, gobierno, etcétera. Y si nosotros no lo hacemos de manera directiva, entonces ¿quién? Si nosotros estamos con la pluma, o sea, hoy día con el teléfono o el celular, o sea, la pluma es más romántico. Yo nunca usé pluma, por si las dudas. No sabría, ¿eh? Pero me preocupa también justamente la formación de estos periodistas o comunicólogos, que también le dicen acá, de cómo en el fondo son efectivos y honestos desde su lenguaje. Pero creo que de ahí es algo interesante, ¿no? Porque la comu interna debe de atravesar muchas generaciones. Tú bien lo decías. ¿Cómo vamos a cerrar una planta donde millones de personas, bueno, miles de personas trabajan, pero eso involucra a quizás el becario, al que lleva años o el que está quizás 10, 15 años? Ahí involucras a muchas generaciones que quizás, como bien dices tú, si armas una estrategia para dar un golpe fuerte, puedes ofender a algunos. Hasta dices, qué manchado por parte de la empresa que me está corriendo pese a todos mis años de experiencia. En ese sentido me parece que creo que la IA es una gran herramienta, pero como bien dices tú, el arte, lo rústico que se ve, el arrastrar la pluma y pasarlo de aquí a la pluma y de la pluma al ordenador, a la computadora, es un arte, es una praxis que poco a poco se va diluyendo. Y me parece que ahí es donde puede entrar la IA, pero no sé en qué punto entraría ahí, ¿sabes? Si desde la planeación de la cabeza a la mano o de la mano a la computadora. ¿En qué punto crees que esa herramienta entra perfecto? Yo te diría que en un momento donde una organización cierra una planta histórica, deja 300 personas fuera, lo primero, antes de la IA, que para mí en el fondo es una herramienta para irse a la táctica, está la planeación estratégica. Y la planeación estratégica, por ejemplo, justo cuando tú dices, hay que segmentar el mensaje, por supuesto, el mensaje tiene que ser segmentado porque las audiencias son distintas. No es lo mismo un chavo que lleva 2 años en la organización versus un señor de 65 años que partió justamente su vida laboral en esa empresa. Entonces, es distinto y ahí yo siempre sugiero generar como comunicaciones segmentadas, pero no desde lo que vamos a escribir, sino lo que vamos a decir y cómo lo decimos. La emoción tiene que estar transmitida dentro del mensaje y para ello se generan instancias de comunicación distintas. Por ejemplo, una primera comunicación con los sindicatos. O sea, los sindicatos tienen que ser parte de esto. Y yo cada vez que le digo a mis clientes, en Chile, por ejemplo, el sindicalismo va a la baja, pero para mí son lejos también uno de los canales más importantes que tiene la organización. Claro. Porque tú cuando le preguntas a un colaborador a través de qué canal tú puedes levantarle temas a la organización con los que no estás conforme, y el primer canal en general o es recursos humanos o el sindicato. No puedes perderte de negociar con el sindicato. Entonces, creo que tenemos que no pelear con el sindicato, por ejemplo, sino hacerlo parte, sobre todo en momentos como estos. O sea, bien, pero se tiene que cerrar la planta y el sindicato es lo mejor. Luego, las personas más antiguas, luego las personas más jóvenes y así sucesivamente, y hacerlo bien y entrenarnos bien. Por ejemplo, nosotros en Internal, yo he entrenado jefes para que puedan generar una conversación de desvinculación más digna, mucho más completa y donde la persona está al centro, desde cualquier cosa que digas. Por ejemplo, un líder que se sienta contigo y te va a despedir y parte la plática diciendo, esto me duele más a mí que a ti. No es mío, no soy yo. No soy yo, es la relación. No eres tú, soy yo. O sea, Dios mío, ¿cómo te va a doler más a ti? Dios mío, no, es que... Y eso se entrena y es horrible, pero hay organizaciones que se preocupan hasta también, es parte como del viaje del colaborador, que la persona se vaya bien. Okay. O sea, y satisfecha. Y satisfecha. Oye, me gustó algo que dijiste. No todo, solo una parte. Muchísimo, el 80%, pero un 10%. ¿Pero qué parte? Uf. A ver. La cereza fue expresiones más directas y luego se me vino a la mente, no sé en Chile, aquí tenemos mucho la frase de áreas de oportunidad para no decir, oye, hiciste un error. Ese tipo de expresiones, no como lo ves tú, lo veo como una cierta
un cierto erosión del lenguaje. El lenguaje se debilita tanto que ya nos da muchísimo miedo confrontar la realidad, justo porque es incómoda. Entonces, a esto mi pregunta a ambos: ¿no es preferible en todo momento decir la verdad, aunque la verdad sea incómoda? O sea, los momentos duros, como lo que acabas de plantear, se cierra una organización y se despiden 300 personas, o uno a uno te van a despedir. Pues no es preferible que te digan, la neta es por dinero, la neta es porque al chile me caes mal, o simplemente no haces un encaje, porque al final, no sé qué piensas tú, la comunicación gestiona cultura. No hay manera de hacer cultura sin comunicación. Entonces, si cimentamos cultura, tanto en ambientes privados como en ambientes públicos, en torno a mentiras o a construcciones artificiales del lenguaje, ¿no estaríamos más bien propiciando una falsa o un falso sentido de comunicación en lugar de un auténtico sentido de comunicación? No tendríamos que estar muy convencidos de que la verdad siempre es, como dijiste, el centro de la persona y el centro de la cultura, no importa a quién incomode. Bien, yo voy a decir algo probablemente incómodo. Políticamente incómodo. Me encanta, eso venimos. No, pero sí, nos vamos a tabanear. Yo que vengo de Chile y ya llevo un buen tiempo viniendo a México y un año viviendo, y me ha tocado muchas conversaciones que debieran ser como incómodas, pero creo que hay algo cultural, por lo menos en los mexicanos de Ciudad de México. No hombre, tanto. Que igual he viajado harto. Pero les cuesta tener conversaciones difíciles. Cuesta decir la verdad. Son tan amables, pero no sé si tiene que ver, y ahí yo lo pongo ahí en el tablero, pero no sé si tiene que ver con que son tan amables que sienten que esta amabilidad o ser tan kind como que les baja solo por el hecho de decir la verdad. Digo, por ejemplo, siempre todo es muy político y servicial, y hay algo muy revelador que lo evidencia, que es el mande. Claro. El mande siempre es, o sea, mándame. O sea, yo estoy esperando como que me des instrucciones. Y eso es bastante revelador. Y lo otro es que cuando he estado presente en conversaciones difíciles, por ejemplo, tengo que negociar presupuestos con alguien. No, o sea, te juro que son como 4 conversaciones en las que sí, pero mándame, pero podríamos ver, pero nadie te dice nunca que no. En Chile, si estoy negociando con presupuesto, me dicen, mira, esto es todo lo que te puedo pagar, veamos qué podemos hacer y dale, nos juntamos y revisamos propuesta. O te dicen de frentón, mira, la verdad es que la propuesta está muy cara, voy a trabajar con otra agencia. No pasa nada. Pero acá, o sea, nadie, no he tenido jamás una reunión, ha sido honesta, que te digan como, mira, la verdad es que esto pasa. No. Me encantan esos dos temas porque del primero que decías, del mande usted, es algo tan cultural que una cervecera icónica mexicana, creo que hoy en día ya no es mexicana, no quiero decir nombres porque no nos patrocinan, adelante. Aunque podrían, adelante. Por la hora, digo. Sí, por la hora, una fría increíble, pero que justo en su campaña decía, mando yo. O sea, esa era la idea de la campaña, mando yo. Justo porque el mando usted es algo muy cultural. Que si nos metemos a la historia mexicana, se entiende de dónde viene. Absolutamente. Y el segundo punto que decías es tan interesante porque hoy en día muchas tácticas de negocios hablan de, ya que presentas el presupuesto, y la primera respuesta es, bien, déjamelo pienso, déjamelo consulto, claro. Si tengo dudas te aviso. Y creo que ahí el primer paso que tiene que dar la persona que está ofreciendo un servicio es, ¿qué quieres pensar? ¿Qué quieres platicar? O ¿por qué no me puedes aceptar ahorita? Sí, como dices tú, de frente, ¿no? Decirme. ¿Por qué? Y ahora lo que yo quiero preguntarte es, con toda la experiencia que tienes, ¿cómo acoplas el mensaje de acuerdo a las generaciones? Porque no es lo mismo quizás llegar con una persona joven que es un emprendedor, a ya alguien de 40, 50 que tiene un trabajo estable y que está ahí sacando fondos para proveerse a sí mismo y acelerar su emprendimiento. El mensaje tiene que ser diferente, me lo parece. Sí, el mensaje tiene que ser distinto, el canal probablemente también. Aunque yo te diría que hoy día, y los mexicanos son bastante particulares. Yo voy a decir que yo los quiero mucho. Y cada vez que me pasan estas cosas que yo no termino por comprender por qué lo piensan o por qué lo hacen, yo digo, México mágico. Pero
respecto a la segmentación de mensaje. ¿Por qué son especiales? Porque hay un estudio de confianza que hace Edelman Trust todos los años respecto a las organizaciones más confiables a nivel regional. Esto se hace todos los años a nivel americano. Creo que hay un estudio también europeo. Pero, contrario a lo que ocurre en todos los países distintos de México, por ejemplo, en Chile la organización en las que más se confían son las policías. Carabineros, policía de investigaciones. No. Yo aprendí que no. Sí, Aquí nada que ver. Ninguna sobornar instancia de un gobierno. policía en Chile, o sea, se graban y te llevan a la cárcel por lo menos 5 años. No me digas. Intentar sobornar, o sea, es noticia cuando tú intentas sobornar. Wow. Entonces, es una de las organizaciones más confiables. En México, ¿cuál es la organización más confiable para los mexicanos, creen ustedes? Les voy a dar alguna alternativa. Gobierno. No. Policía. No. Menos. Bueno, pero denme la chance de seguir, ¿no? Ok, perdón. Nos ganó el ímpetu. Sí, la ansiedad aquí, ¿no? Las marcas, los famosos, los bancos o las empresas. Si tuviera que poner mi dinero, diría los famosos. Yo también, entre las marcas y los famosos. Mira, les iría muy mal. Las empresas. Las empresas. ¿Las empresas? Las empresas. ¿Por qué? Porque parece que el resto funciona muy mal, cariño. Digo, puedo entender por qué las instancias de gobierno, las primeras dos que citaste, automáticamente, Francis, dijimos, no hay manera. No, pero los famosos tampoco se confía tanto, pese a que existe como esta relación de los influencers y que... Ajá. Pero si hablo de confianza, de si esa persona a mí me entrega información, yo confío, es en la empresa. ¿Y quién es las empresas para un equipo de trabajo? ¿Quién es la cara de la empresa en un equipo de trabajo? El líder. Claro. Entonces, cuando hablamos de cuál es el mejor canal para hablarle a cualquier tipo de generación dentro de una organización, es el líder. Y el líder para informarte y para recibir información. Porque si uno lo piensa, dentro de los distintos canales de comunicación que puedes tener en una organización, está el mail, el WhatsApp, un afiche, un video, ninguno de esos son bidireccionales, ninguno te contesta, ninguno te contiene. A ninguno le puedes como cuestionar si confías o no, porque miró de una manera o no. El líder sí. Entonces yo sigo pensando, y estoy como evangelizando, y esta es mi Biblia, no, de que el líder por lejos es la persona más importante en términos comunicacionales. Independientemente de la generación, nosotros en la agencia hemos hecho por 14 años un estudio de comunicaciones internas a nivel iberoamericano. Independientemente de la generación, las personas siempre van a preferir el líder para comunicar. Sea centennial, sea millennial, sea baby boomer, lo que sea. Y es loco. Nosotros vamos a publicar ahora en un par de meses una evolución de las comunicaciones internas, tanto en organizaciones latinoamericanas como en Chile, porque llevamos 15 años haciendo estudios. Y dijimos, mira, veamos en el fondo como el efecto. Teníamos tiempo, ¿no? Sobre todo ustedes tenían tiempo. Pero nos encanta generar como contenido, finalmente. Dijimos, miremos la evaluación en 15 años, cómo han cambiado las comunicaciones internas en la región. Eso está muy bueno, pero claro, sí se tiene que segmentar la manera, en el fondo. Yo te diría que probablemente los centennials requieren mensajes más cortos y efectivos, porque se acostumbraron a tener una comunicación en corto. Probablemente las generaciones, no voy a decir más viejas, sino que las anteceden, como los millennials, más vintage, más estéril. Es una generación que necesita un poco más hablar de propósito. Por ejemplo, los millennials somos una generación que nos mueve mucho más el propósito que el dinero. A los centennials les mueve más el dinero, fíjate. Sí, lo veo contigo. A nivel organizacional. No suena mal. Sí. Uh-huh. Que también es interesante. O sea, los millennials antes preferíamos que hagan una organización que fuera súper verde, responsable con el medio ambiente. Que te diera espacios de que te diera espacio, que fuera como súper como alineada al Pride, al feminismo. A los centennials tú le pones un poco más de dinero y se van. O sea, no, ningún problema. Y está bien. Digo, solo que creen en cosas distintas. Entonces, como creemos cosas distintas, probablemente yo voy a enganchar. ¿Tú qué eres? Yo soy millennial. ¿En serio? Sí. Vieron mi cara, ¿no? Mentira, no, yo sí te creo. No, yo sí te creo. Yo sí te creo. O sea, ¿qué tienes? Que son por los años de experiencia, ¿no? Por supuesto. ¿De qué año eres? 1990. Chicas, ¿estás soltero, eh? ¿Estás soltero? No. Clip, no, borren eso. Borren eso. Bórtenle. Pero yo creo que esa es la como gran diferencia hoy en día en términos de segmentación de mensaje. Y volviendo un poco al tema del líder.
¿De qué manera lo cuidas? Ahorita bien decíamos, hay formas de cada quien expresarse y la forma de decirlo. ¿Cómo cuidas a este líder para que siempre se ha visto como esa persona de honestidad y transparencia, pese a que puede tener sus 5 minutos de esquizofrenia como todos, como todos? Pero de que ese líder siempre tenga esa imagen pública hasta cierto punto, la debes de cuidar de forma interna. ¿Cómo la cuidas de forma interna? Yo creo que en primer lugar, tal como decía Fran respecto a la cultura de la organización, desde el primer día que ese líder es líder, debiera también enterarse de qué le pide este cargo desde lo cultural. Por ejemplo, si trabajamos en empresa Patitos. ¿Qué hace Patito? Bueno. Si empresa Patito pone y selecciona un grupo de líderes, yo sigo pensando en los patitos. Sí, patitos yo me imagino una tina, patitos de Pero no quiero más información de los patitos. Bueno, si empresa Patitos tiene una cultura que funciona de esta manera, que no es nada de conservadora, es muy liberal, etcétera. El líder, cuando asume como líder, debiera enterarse de cómo es el líder en Empresas Patitos. Es un líder que inspira, es un líder que reconoce, es un líder que tiene puertas abiertas. Y eso en general no se hace. En las organizaciones yo siento, sobre todo en México, porque siento que en términos de herramientas para los líderes hay como más oportunidades. Vemos con sí, eso. Bueno, voy a decir que están un poco más tarde de lo que yo he visto en otras organizaciones. Pero lo que sí es brindarle las herramientas también a ese líder. Entonces, el líder asume en general en México, yo te diría, por capacidades técnicas. O sea, la persona sabe muy bien hacer el trabajo técnico, entonces le entrego más herramientas. Pero de lo cultural y de las herramientas de liderazgo, muy poco. Y es muy crítico porque en México, particularmente en 10 años o 8, vamos a estar frente a una crisis importante de liderazgo. ¿Por qué? Porque los centennials no quieren liderar equipos y los millennials queremos dejar la chamba del líder porque ya estamos hasta acá. Entonces, ¿qué hacemos cuando un 52% de centennials nos dicen que no le interesan cargos de liderazgo porque están bien, porque no quieren esa responsabilidad? Y ahí yo digo, les hemos mostrado tan mal la parte de liderar equipos que yo creo que nos ven a tope. Se quedaron traumados. Que dijeron, yo ni en peda. O sea, no... ¿Sabes qué? Y ahorita me surgió lo que he visto en alumnos y en alumnas. Les da pavor, en general, no, tú emprendes, pero en general les da pavor la elección. Tomar una decisión les aterra. No digo que para nosotros no, pero de alguna manera lo aprendimos a llevar. Sí, una lloradita en el baño y a seguir, una ¿no? lloradita, o 2, o 3, o dependiendo del día. Y aquí es ver más complicada una elección que al momento de señalar afecte a alguien. Por supuesto. Por ejemplo, hagamos algo micro, lo dijo Francia ahorita. Hacer equipos. Que el profe diga, solo equipos de 3 y es una bolita de 4. Uy, sí. Eso es crisis existencial. Sí, o sea, pero... Igual yo me voy de terapia un día por eso. Pero lo resuelves. Creo que, como bien dice Franz, no muchos se atreven a decir, tú te quedas fuera. Tú no trabajas bien. Te quiero, eres mi compa, pero tú no trabajas bien. Entonces... Incluso lo he visto en exámenes. Están en un examen. ¿Haces exámenes en equipo? No, individuales. Dije, no me tocó a mí. No. Ay, ¿en serio que no? No, yo soy... Es muy vieja escuela también, ¿eh? Sí. Voy a tirar mi currículum, a ver. Y cuando están así frente al examen, y es opción múltiple, siempre hay estudiantes que me dicen, profe, pero dígame cuál es. ¿Qué? No, pues, y le digo, no, mijito, pues es tu Bueno, examen, ¿no? Bueno, pero ahí yo tengo que meter mi bandera de defensor. Muchas veces de broma, ¿sabes? Como, a ver, profe, No. ¿cuál es? No. ¿Lo has, O sea, si ¿lo hay has de broma, cascado de verdad? Sí hay de broma, por supuesto, y por eso les pongo memes y cosas así. Pero hay, de verdad, que están, que hasta se les va la mano Ay, no. de la ansiedad que tienen de no querer tomar una decisión que les pueda afectar demasiado. A ese grado. Y lo estoy viendo aquí en universidad y lo estoy viendo en preparatoria. Y por ejemplo, en ese caso, o sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, ¿no? Que a veces me dicen, oye, tú ya creciste en esta normalidad en la que el trabajo es híbrido. Claro. ¿Cómo creas líderes tomando en cuenta que esta gente en 10, 15 años estará en el mundo laboral? Dicen, no, pero pues, ¿puedo ser un líder desde mi casa? ¿Puedo ser un líder desde Zoom? ¿Puedo ser un líder desde grupos de WhatsApp?
O sea, ¿cómo creas Yo creo que ese puede liderazgo? ser líder, o sea, de nuevo, tiene que estar acorde a la cultura de la organización. Ok. Yo soy gerente general de Chile y de México y del mundo, no mentira. Próximamente. Bueno, próximamente, de Chile en para el el mundo. próximo capítulo. No. Gerente de Yo- México es gerente del mundo. Claro, claro, no. Y estás en la capital del mundo, Dios Chilangolandia. La que me toca en la campanita, ¿no? Ah. En esa misma ciudad. Pero, o sea, yo gerencio mi agencia desde Chile. Y todo bien, no pasa nada. Y tengo también como un poco de equipo acá, pero en general la operación está en Chile. Ahora, la cultura de mi organización da justamente para que sea digital. Pero depende mucho del tipo de organización que sea. O sea, por ejemplo, si trabajamos en retail, en una suerte como de, no voy a decir marcas, pero en un mall comercial, ¿cómo le dicen acá? Centro comercial. ¿Un centro comercial? Plaza, Centro comercial. ajá. Plaza. El líder no va a estar trabajando online mientras su gente se mueve todo el día presencial, digo, ¿no? O sea, creo que hay que establecer ahí también. Pero es clave, la naturaleza de la organización y la cultura de la organización. Y todo está centrada alrededor de la persona, ¿no? Absolutamente. Y el compromiso que esa persona puede tener con la verdad. Con la transmisión de hechos verdaderos. Porque si un líder, como bien lo decías, no se adapta a la cultura y entonces empieza a tergiversar la manera en cómo se comunican y me voy a temas, valores, a temas que realmente impactan en la imagen de la organización, ahí también ya hay un problema porque se está mermando la cultura. Claro, claro. ¿No? Un poquito es la reflexión, si no respaldamos esos conceptos con verdad, incluso aunque la cultura de la organización exista, esa misma cultura se puede mermar por las acciones de los líderes, ¿no? Un líder que no está consciente y que no tiene este compromiso de verdad con su equipo, efectivamente puede mermar la estructura de la organización. Y generarle crisis a la organización, porque hoy en día las personas no renunciamos, o los millennials particularmente, los centennials tampoco, nosotros no renunciamos al salario, no, al beneficio, al seguro médico, renunciamos al líder. O sea, las últimas renuncias en México se dan particularmente al líder. ¿Y qué es lo que está pasando? Además, es que hoy día en el mercado les está costando un 70% más tiempo a recursos humanos reclutar líderes para las organizaciones. Y volverles a entrenar. Y volverles a entrenar. Sí, Que es interesante, costoso, es muy costoso. Entonces, yo siempre les digo, ¿cuál es la mejor manera de, o sea, si tú quieres, porque me han dicho, ok, no tengo presupuesto para comunicaciones internas, pero tengo esto, ¿dónde debiera invertir? Como las moneditas de oro. Yo digo, entrenamiento de liderazgo. O sea, a mí no me conviene porque me vas a pagar una y ya. O sea, pero es lo mejor que puedes hacer en la vida. Es saludable para el clima, es saludable para la productividad. O sea, un líder tóxico dentro de una organización genera un 30% menos de productividad. Imagínate. O sea, evidentemente, si tú tienes un líder alineado, que esté alineado con la cultura, que sepa en el fondo comunicar, que sea responsable, porque también Eso. ahí ya se nos meten los chismosos. El chisme que es tan sabroso y es el canal de comunicación. Yo siempre digo, es el más tóxico, pero el más querido. Nos encanta el chisme. Y ustedes, los mexicanos, tienen una industria internacional del Radio chisme. Pasillo número 1, ¿eh? ¿Qué son las telenovelas? Porque nos encantan. Las telenovelas no es más que chisme, por eso nos gusta. Y pasa algo en nuestro cerebro que también cambia nuestro sistema límbico. Y viene del storytelling, cuando te dicen como storytelling es una herramienta súper poderosa. Cuando yo te digo, no sabes con quién me encontré anoche del Cuéntamelo todo. Tú dejaste de ver tu teléfono, dejaste de todo. O sea, anulaste el mundo entero Por para que yo te supuesto. cuente el chisme. Entonces, cuando eso pasa organizacionalmente y los líderes no se hacen responsables del chisme, es un tema. Yo he visto casos de crisis de líderes que escucharon y es como, ya, pero ¿qué voy a hacer yo con el chisme de pasillo? Tomarlo, traer a la persona, preguntarle dónde escuchó eso y que no es verdad. Todos somos responsables de la Claro. comunicación y tenemos que ser responsables de eso. Entonces, me ha pasado un montón de líderes como, bueno, pero el chisme de viejas, ¿que yo qué hago? ¿Qué de vieja? Es organizacional. O sea, tuvimos un caso con un cliente que partió de una secretaria que salió por acoso laboral. O sea, el gerente la llamaba a horas muy tarde para que le coordinara cosas o los fines de semana. Acoso laboral. Y ella hizo un levantamiento y escaló. El chisme que se
O sea, lo que le llegó a la operación fue acoso sexual por lo bajo, que eran amantes, o sea, una cosa, y eso terminó saliendo en prensa. Olvídate. O sea, pudiste haber parado eso cuando un par de gerentes lo escucharon en el almuerzo y decir, ey, esto no fue de esta manera. Oye, a mí me parece que hay que comunicar esto de manera más oficial porque si no, a nadie le pareció que era un motivo como para generar una comunicación formal. El ejemplo que acaba de poner ella, ¿sabes? Me viene a la mente muchas cosas, porque si un líder hace eso que dices tú, meterte al red de pasillo y agarrar de la manita a la persona que lo sacó, digo, wow, o sea, en una parte me dije como, qué duro, no son formas, pero otra parte digo, no, claro que sí, ¿sabes? Habla de personalidad de esa persona, de afrontar el problema, no sé cómo lo pero viste es que el ejemplo. o sea, es que tiene que ser como directivo, pero no es como, oye, tú, y es como, ¿cómo era el chismecito? Como, dijiste esto, lo que pasa es que yo tengo otra información, entonces, ¿te parece si vamos a validar? Porque me preocupa que esto se siga reproduciendo. Entonces, va muy desde el te ayudo y me ayudo, ¿me entendés? Pero ahí está mexicano, la construcción de verdad, justo. Te ayudo y me ayudo, pero quiero entender lo que realmente sucede para ser partícipe de eso y ver si como líder lo puedo alinear. Claro. ¿Qué es lo que debería de ocurrir? Ese es el punto más sabroso de esto. Pero yo voy a ir como, o sea, en general yo te diría que la mayoría de los líderes no se enteran que tienen siquiera esa responsabilidad. Entonces te dicen, bueno, pero mándaselo a comunicación. Pero esto de comunicación, es que tengo que estar yo comunicando esto. Esto que lo haga recursos humanos, esto que lo... No, o sea, pero es como... Y además yo creo que tampoco entienden el valor que les das. O sea, un líder empoderado que comunica, o sea, es un líder sumamente querido dentro de la organización y te diferencias. Claro. Absolutamente. Yo tengo algunos líderes que me han pedido coaching personalizados pagados por ellos porque dicen, a mí me interesa seguir porque me diferencio. Y claro, es la persona probablemente más idónea para la gerencia siguiente. Sí, tendrás que hacer eso. Yo sí me inscribiré a un curso de liderazgo así con esos matices que hemos platicado. Te doy mi tarjeta luego. Mira, aquí la tienes. Te doy mi tarjeta luego. Y además, la reflexión es muy importante porque estamos repensando el trabajo de un líder en tanto propiciador, si es que existe la palabra, y si no me la estoy inventando, no, que existe, mundo político, de la verdad y la verdad como creador de cultura. Y eso es lo que sí debe de hacer una persona dedicada a la comunicación, en cualquier tipo, ¿no? Lo hemos hablado ahorita mucho en tema organizacional privado, pero en realidad un buen comunicador es lo que hace aquí y en cualquier parte, ser partícipe de esa verdad y comunicarla culturalmente. Ese sería como el rasgo definitorio, distintivo del quehacer comunicacional. Y yo digo que además sirve para la vida. O sea, claro. Francamente, yo en verdad he hecho un montón de asesoría o coaching a algunos líderes que me dicen, la verdad es que, gracias, Caro, yo me estoy comunicando mejor con mi esposa. Me estoy comunicando mejor con mis hijos. O sea, desde algo muy fácil. Por ejemplo, cuando yo te digo, porque acá yo empecé a entender el ahorita, te digo, me lo puedes traer mañana en la mañana. Mañana en la mañana, ¿qué significa para ti? Pues a la hora que entramos, ¿no? La primera hora. ¿Qué hora es? 8 de la mañana. Yo estoy esperando a las 7 de la mañana eso. Pero no te digo. No me dijiste. Entonces, cuando no tenemos acuerdos dentro de la comunicación y generamos expectativas que el otro no sabe porque tenemos mapas mentales distintos, piensa en un coche. Ajá. ¿Qué color es? Rojo. ¿El tuyo? Negro. Listo. ¿El tuyo? ¿Cuánto? Morado. Qué padrísimos coches vamos a tener. Tenemos mapas mentales distintos, pero la verdad es una. Pero la tenemos que acordar. Se tiene que especificar, ¿no? Una comunicación también tiene que ser específica. De nuevo, alineado a lo que porque si no dejamos al contexto de obviedad, obvio. Obvio que va a ser esto. Obvio que va a comprar pan integral, porque le dije que comprara pan integral. No, obvio que no, pues si no lo dije. Y con esto terminamos el programa por el día de hoy. Hoy sí se ha desafiado las narrativas. Yo soy Franz von Spar, conmigo estuvo Alex Batalla y nuestra súper invitada, Caro Reyes. Un placer. ¿Te vamos a tener próximamente? Los que quieran, ¿eh? Me los encanta. capítulos que quieran. Ya lo dijo en vivo. Me encanta. Que tengan un excelente día y nos vemos pronto. Nos vemos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, además de suscribirse al canal de YouTube para no perderse ningún episodio.